Buenas tardes a todos nuestros amigos y a los futuros amigos que vendrán como audiencia que esperamos crezca cada día más en este canal de Terapia para el Mundo. Entonces, hoy quería comenzar formalmente esta actividad que yo llamaría pedagógica formativa, porque se trata de dar a conocer una propuesta diferente sobre la forma de ver al ser humano, su vida, su desarrollo y sobre todo tratando de identificar y señalar los problemas que le afectan y que por extensión afectan también a este planeta llamado Tierra. A lo largo de esta actividad que nos hemos propuesto, además de desarrollar los temas mencionados sobre los problemas que van apareciendo, los que ya tenemos a lo largo de la historia humana, vamos a ir seguramente llegando a encontrar y participar de una solución para esos problemas, que yo creo que van a afectar positivamente todas las áreas del conocimiento humano y el desempeño del ser humano en todas las áreas de trabajo. Esto lo enmarcamos dentro de lo que la misma ciencia, trilogía o trilógica, que ya vamos a ver qué es, cita como las bases fundamentales del desarrollo de sus estudios y de toda la realización que ya tiene a lo largo de los años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener en cuenta de aquí tres elementos fundamentales, que son la teología, la filosofía y la ciencia. Y esto lo vamos a tener en cuenta trayendo como una cita fundamental la postura de su creador, Norberto de Rocha Keppe, científico de origen austriaco, brasilero, y quien idea todo este proceso. Y él dice, hablando de este trípode que soportaría todo el desarrollo de la ciencia trilógica, que la ciencia es hija de la filosofía y nieta de la teología. Él es un científico ya conocido internacionalmente que ha estado a lo largo de los últimos 39 años acompañado por otra persona excepcionalmente brillante y cálida, que es la doctora Claudia Bernardes Sousa Pacheco, psicoanalista también como él, investigadora, escritora, pedagoga y un apoyo increíble para todas las personas que lo requieran en un momento dado. Entonces, tengo que resaltar que esta parte interesante de ese trípode de ver la ciencia, la filosofía y la teología unidas integralmente, para mí en lo personal fue algo que me llamó la atención poderosamente. Y pues porque uno se da cuenta que el ser humano a lo largo del último tiempo ha estado muy conflictuado con la percepción de él mismo, queriendo aparecer como autónomo, como que él desarrolla sus cosas sin ninguna ayuda de ninguna parte, que él tiene una autoimagen fuerte. Claro, todo eso está motivado porque el ser humano mismo siente una profunda incertidumbre eh, eh, interior, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano a lo largo del tiempo ha intentado de alguna manera renegar de un aspecto fundamental que es la vida espiritual. Y eso fue lo que me recordó, lo que me llamó la atención de esa propuesta del doctor Keppe de la integralidad de esas tres áreas donde el ser humano se ha movido a lo largo de toda su historia. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentarles aquí a un amigo cercano, psicoterapeuta, socioterapeuta, profesor, investigador, administrador e impulsor de una de las propuestas más interesantes que esta ciencia tiene para el mundo, que también de alguna manera ha llamado fuertemente mi atención porque es una
propuesta en la práctica sobre los desarrollos y las soluciones que puede de alguna manera generarse o que pueden generarse para mejorar la vida planetaria del ser humano y del planeta mismo, ¿no? Roberto tiene una vasta experiencia en esta ciencia, tiene cerca de 40 años trabajando en ella, ha desarrollado muchas cosas, ha estado en muchas latitudes, tiene experiencia en Europa, en Francia, en Suecia, en los Estados Unidos ampliamente y obviamente en Brasil, donde ha desarrollado un trabajo amplio, valiosísimo. Y también en el área pedagógica, porque como él maneja varios idiomas, ha sido profesor de lenguas en una de las escuelas que pertenecen también a esta visión del mundo tan enriquecedora y con tantas posibilidades de ayudar al ser humano en estos momentos cruciales donde nos encontramos en medio de tanta incertidumbre, angustia, desazón, depresiones en muchas personas. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco esta charla corta preguntándole a Roberto que brevemente nos cuente sobre sus comienzos en lo que hoy se denomina trilogía analítica, hoy, porque tengo entendido que anteriormente era conocida con otro nombre. Buenas tardes, doctor Francisco. Es un gusto para mí estar aquí con nuestra audiencia. Y bueno, mi contacto con trilogía empezó en los años 80. En 86 tenía un amigo que me presentó un libro muy pequeño que tenía un artículo de doctora Claudia en que se titulaba una cuestión sobre la conciencia, ¿no? Y yo desde joven tenía siempre una esperanza de encontrar algo que me diera las respuestas que no había encontrado hasta entonces, como has explicado ahora, esas incertidumbres internas que tenemos y todo eso. En la juventud pasamos por muchos conflictos y sin entender muy bien por qué surgen, ¿no? Y de qué manera nos afectan, de dónde vienen, cuál es el origen de nuestras dificultades psíquicas, físicas, emocionales. Tenía un interés por eso. Y esa persona me presentó ese artículo de doctora Claudia en que ella decía que lo más importante en la psicoterapia trilógica, que antes tenía un nombre de psicoanálisis integral, y en esa época ya el doctor Kemp estaba dando pasos para formular la base de su ciencia y de llamarla trilógica, ¿no? Porque él como psicoanalista en Viena ya planteaba la cuestión de espiritualidad en la ciencia, ¿no? Y él notaba que toda la rama de psicología, psicoanálisis, siempre ponía la cuestión espiritual como algo que no perteneciera, no debería pertenecer al campo de la psicoterapia. Y ya él notaba que eso era algo extraño para él, porque él notaba que la parte espiritual sería la más importante para que el ser humano contactara en su interior sus sentimientos, sus creencias, su fe y su propia conexión con el Creador. Entonces, ¿cómo no conectar eso a una terapia, siendo que eso hace parte de la realidad humana? Entonces, para él, como científico, él ya había pronunciado
algunas veces en esos libros también. Yo soy un científico y yo tengo, mi obligación es contactar la realidad. Y si Dios está dentro de la realidad humana, es mi deber, digamos, trabajar con ese tema y desarrollarlo dentro del psicoanálisis también. Bueno, volviendo a la cuestión de cómo conocía trilogía analítica, fue así, a través de ese artículo sobre la conciencia, donde él ya notaba que la conciencia ya era un fenómeno psíquico espiritual, que cuando el ser humano contacta la conciencia, él ya también está contactando algo más trascendente. Digamos que para él la conciencia funde el pasado, el presente y el futuro. Entonces él empezó a notar que el psicoanálisis tradicional, además de Freud ser ateo, había también una cuestión de limitar al desarrollo del cliente, del paciente, no considerando ese tema. Y él notaba eso, que cuando la persona resolvía un problema, sea en el pasado, eso impactaba en el presente y en el futuro, pero no necesariamente como un trauma, sino como algo que el conflicto lo tenemos en el presente. Pero cuando lo solucionamos en el presente, resolvemos el tema del pasado, incluso nuestro futuro, porque ahí vamos a saber cómo vamos a dirigir nuestras vidas y de qué manera la vamos a hacer. Entonces, a partir de eso, de ese conocimiento con trilogía, fui involucrándome más, entendiendo más esa ciencia. Y Dr. Keppe trajo un tema muy interesante, que es la cuestión de la sociopatología, que el ser humano sufre de una cuestión que él considera el descubrimiento más importante, que es de una inversión, un rechazo a que el ser humano hace por una interpretación invertida y ve la realidad como nociva, el afecto como algo perjudicial, el trabajo como algo, como un desgaste, como un sufrimiento. Entonces él empezó a notar que la percepción humana, por cuenta de su patología, el ser humano puede captar la realidad de una forma invertida. Y él notó esa inversión muy fuerte, doctor Francisco, también en la vida social, ¿no? Donde el ser humano es forzado a adaptarse a situaciones sociales que son patológicas. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el ser humano tenga que vender su trabajo a otra persona y trabajar sin tener conciencia de nada sobre cómo funciona una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces él va allá, vende su trabajo, no sabe lo que es contabilidad, no sabe lo que es emprendimiento, no sabe lo que es una contabilidad, una cuestión económica, financiera. Entonces él empezó a notar que esa estructura social también lleva al ser humano a una vida restricta, sin contacto o un contacto muy reducido con las cosas que deberíamos saber para que nos desarrolláramos más, ¿no? Y también él notó que dentro de esa estructura patológica, los individuos claro, los individuos que tienen más habilidad en negocios, en cuestiones financieras, dominan a los que no tienen esa habilidad. Y el ser humano pasa a vivir una vida así, una vida inconsciente de sus potenciales, de sus capacidades, de cómo él podría contribuir.
Entonces, digamos que él empezó a organizar empresas, de las cuales participé en Estados Unidos, Francia, Suecia, Brasil, Portugal, en donde el individuo participaría dentro de la estructura de la empresa como un asociado, ¿no?, a esa estructura, y que él no tuviera restrita su acción dentro de la empresa limitada a un sistema de tener un sueldo al fin del mes, ¿no?, irse a la casa y no tener ningún otro contacto, a no ser trabajar y ganar ese sueldo, ¿no? Perdóname, te interrumpo ahí un poquito. Con todo este recuento que tú has hecho, entiendo que todavía es superficial. Uno empieza a percibir la complejidad de esa propuesta, de esa ciencia, y a ver también la posibilidad, a vislumbrar la posibilidad de aplicar esa ciencia en muchas áreas del conocimiento humano, de la vida humana, práctica inclusive. Entonces oímos hablar de eso que tú estabas diciendo, de sociopatología, ya el punto de vista se va ampliando, ya empezamos a mirar puntos problemáticos en el desarrollo de las sociedades, estamos viendo elementos que seguramente, como yo, muchas personas nunca habían oído nombrar, y que espero que así como a mí me está llamando mucho la atención, a muchas personas también les llame la atención estudiar, descubrir, conocer, incluso, ¿por qué no?, en un tiempo prudencialmente corto, empezar a aplicar algunas cosas que seguramente se podrán aplicar en la vida de las personas para viabilizar, digamos, algo que no puede quedarse en la teoría, sino que debe pasar a la práctica para que tenga la validez que debe tener todo, para no quedarse simple y llanamente en una propuesta que es teórica, pero que nunca tiene la posibilidad de aplicarse y por lo tanto sea anquilosa. Lo que yo veo ahí es que con toda esa amplitud de lo que has dicho, podríamos nombrar algunas de las áreas del conocimiento donde esa ciencia, la trilogía analítica, haya incursionado o incursiona con buenos resultados, ¿no? Como para citar algunos ejemplos de la universalidad de esa ciencia, pero también la practicidad que puede tener, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, me fui al tema de esa organización social trilógica en primero, pero claro, la aplicación de la trilogía puede ser en el campo de la psicosomática, puede ser en el campo, lo que yo estaba comentando era el campo de la economía, donde hay ese desequilibrio, ¿no?, de que el ser humano vive una vida restricta, condicionada a una estructura social que lo limita mucho, ¿no? Entonces, con eso, digamos, toda la inconsciencia, una vida enajenada que la persona viva, es un factor neurotizante, ¿no? Así como nosotros individualmente, al negar el contacto con nuestro interior, con esa riqueza de talentos, de capacidades, de sentimientos, de cosas increíbles que tenemos en nuestro interior, si rechazamos el contacto con esto, eso ya es un factor también, digamos, que lleva al individuo a las enfermedades mentales también, ¿no? Así como en la estructura social también hay esas restricciones que son impuestas también en muchos casos, a que el individuo tenga una vida más equilibrada, ¿no? No solo en el aspecto de justicia social, porque digamos que toda la sociedad trabaja para ser para un grupo, o sea, un factor patológico es que el ser humano trabaje no para él, ¿no? No trabajamos en muchos casos para nosotros mismos. Y aunque trabajemos para una estructura, digamos, una empresa, una grande empresa, sea como sea,
todos esos recursos del trabajo humano no vienen de vuelta hacia el beneficio social, sino a un beneficio de algunos pequeños grupos, ¿no? Que tienen más el dominio de ese campo económico, financiero, y que ellos acaparan toda esa riqueza que debería volver a la sociedad. Entonces nosotros tenemos un sistema social que, aunque el ser humano trabaje cada vez más para esa estructura, nunca él tiene los beneficios para él y para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces eso es, en la economía, esa es una distorsión, y con eso surgieron empresas con base en la trilogía analítica que posibilitan a que todos que trabajan en ella participen en la empresa, incluso también de los beneficios de los recursos que la empresa genera, ¿no? Con posibilidades de mejorías en el campo del conocimiento, de estudios, con mejorías de vivienda, con mejorías de estudio para los familiares, cuando estos familiares trabajan en las empresas, ¿no? Entonces hubo una manera de poner en práctica una corrección de esa sociopatología, ¿no? Es interesante, digamos, ver, tú nombraste la psicosomática, pero cuando pasas a hablar de la economía, entonces uno se imagina ya que eso podría resolver ampliamente la salud económica de los pueblos, ¿no? Que genera tanto problema y tantas inequidades socialmente hablando, porque como bien dices, el ser humano trabaja, el obrero empleado medio, trabaja siempre y no puede la mayoría de las veces mejorar incluso sus condiciones de vida y la de su propia familia. Entonces, yo creo que esa propuesta económica iría a generar un renglón importantísimo de salud en la economía de los países, de las sociedades y de los grupos humanos en general, ¿no? Porque al tener una visión tan integradora nos daría la posibilidad de ir desarrollando cada vez más, ¿no? Pero tengo entendido que también, hablando de la psicosomática, tienen un área importante de investigación y desarrollo, de la medicina psicosomática, de la odontología, incluso psicosomática, que es un área donde no se ha incursionado en ninguna parte, yo creo. Y también en la investigación en el área de la física, donde el doctor que me parece que ha diseñado y desarrollado una investigación importante que se concreta ya en elementos prácticos. La enseñanza también ha sido un área importante, la pedagogía, la enseñanza de los idiomas. Y en términos generales, todo lo que tenga que ver con reorganización y restauración de una sociedad equilibrada, ecuánime y en la medida de lo posible sana. Yo creo que todo esto que nos has comentado seguramente lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todos nuestros encuentros, una vez por semana, ojalá, donde incluso podremos ir conociendo más personas vinculadas a los procesos y que vayan contando su experiencia y transmitiéndola al mundo, porque son cosas que no se deben quedar circunscritas a un círculo social, sino que en la posibilidad que podamos generar o que haya, o que creemos también, más gente lo conozca y la conozca, ¿no? Entonces, yo quería agradecerte muchísimo esta participación hoy en la inauguración de este proceso con este canal para Colombia, pero que esperamos sea también para Latinoamérica, las personas que tienen como nosotros la misma lengua, el español, ¿no? Esa herencia hispana de comunicación. Entonces, como te digo, te agradezco muchísimo. Eh, Te invito desde ya a conformar una pareja entre tú y yo de anfitriones para las personas que podamos invitar cada semana a un tema específico y que obviamente creo va a ser de gran interés a nivel social. Sí,
Muchas gracias por la invitación, Francisco. Y como has dicho, la trilogía yo entré un poco más por el campo económico, porque es donde yo más actúo. Pero bien dices que toda trilogía tiene el objetivo de traer al mundo una forma de terapia, ¿no? Sea en el aspecto físico, psíquico o social, ¿no? Entonces hay mucho que decir sobre todo eso y futuramente con mucho gusto estaré aquí siendo anfitrión de nuestros invitados que van a hablar de psicosomática, de otros campos, del campo de las artes, cómo se aplica trilogía, la pedagogía, como has dicho, muy importante, ¿no? Y también en otros campos, sin duda. Bueno, muchísimas gracias y a nuestros oyentes y teleaudientes en este canal. Les agradecemos mucho que estén ahí y esperamos que nos sigan acompañando y que les cuenten a otras personas que estamos iniciando este tipo de divulgación que seguramente, si queremos, obviamente nos puede beneficiar a todos, desde el núcleo de la familia hasta la sociedad completa. Bueno, un abrazo y entonces hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo. Chao, chao. Pronto. Chao, chao.